Me he querido poner la camiseta de Cthulhu, ¿veis? Porque ya que vamos a hablar de dioses, bueno, de Dios, bueno, no de Dios, sí, de Jesucristo, ¿no? Jesucristo de alguna forma, pues es Dios, ¿no? Porque es ¿cómo era? La Santa Trinidad, ¿no? Que dice que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Hijo también es Dios. Entonces Jesucristo es Dios. Entonces vamos a hablar de Dios, pues qué mejor camiseta que ponerme que la de un Dios, Dios Cthulhu, nuestro auténtico Dios, para los pocos que lo saben. Te hablaremos algún día de Cthulhu. Por cierto, yo lo pronuncio así. Vamos al tema. Jesucristo y sus 4 naturalezas, 4 avatares, 4 maneras de representarse, 4 maneras de de representarse, pero como de mostrarse. Esa sería la palabra. 4 maneras de mostrarse, ¿vale? En un vídeo anterior, hace tiempo, hablé de que cada uno de los 4 evangelios, por eso 4, ¿vale? Cada uno de los 4 evangelios estaba como tiene un destinatario diferente, ¿no? Me acuerdo que os comenté que el de Mateo estaba destinado a los judíos, el de Marcos a los romanos, el de Lucas a los griegos y el de Juan, que es el más especial, y en este vídeo también veremos también por qué es más especial, no está destinado a un público concreto, sino ya a cualquier público, pero el que ya es creyente, el que ya cree en el cristianismo, ¿no? El que ya cree en el mensaje de Jesús, como para reafirmarse, ¿no? Pues en este vídeo vamos a hablar de mucha simbología, vamos a mezclar incluso con cosas hasta del zodíaco, imaginaos, porque al final todas estas historias, todos estos misticismos, llámalo religión, llámalo lo que quieras, al final todo se mueve en las mismas aguas, ¿vale? Y como no, pues como cualquier otra religión, y el cristianismo yo creo que es de las que más les gusta todo esto de la simbología y tal, ¿no? Y el hecho de que haya 4 evangelios, como 4 testimonios, porque una mesa se sostiene si tiene 4 patas, y el número 4 también es símbolo de esto, ¿no? Un poco. Entonces, pues no sé por dónde empezar, porque hay muchas cosas. Cada uno de los evangelios son una manera de mostrar de cómo Jesús, o cómo el evangelista quiere mostrar a Jesús a sus destinatarios. Entonces no sé si es empezar por cada uno de ellos. No, vamos a empezar por cada una de esas facetas, o sea, cada una de las facetas, ¿no? No de las facetas, no cada una de esas facetas como cada uno de los evangelios, sino en cada evangelio hay diferentes conceptos y que es diferente en cada uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, el primero sería, claro, el evangelista cómo quiere mostrar a Jesús como tal, ¿no? Pues digamos que en el de Mateo, en el primero, quiere que sea como una persona autoritaria, muy vinculado a la razón, a la ley, es el rey. Pensad que es un evangelio que está destinado a los judíos, a los propios judíos que están esperando un Mesías que venga. Entonces, de alguna forma, ese evangelio tiene que convencer a los judíos, tiene que convencerles de que Jesucristo, es el Mesías. Entonces, gente como los judíos, que era gente muy racional, ¿no? Todo esto de la cábala, toda esta religión muy matemática, ¿no? Muy racional, pues claro, tienen que mostrar a Jesús, o sea, tienen que convencer, el evangelista tiene que convencer, que de hecho el evangelista era Mateo, que Mateo era un judío, era un publicano, publicano no, me está confundiendo, el que recaudaba impuestos y demás, o sea, era un judío más, bueno, todos eran judíos, obviamente, pero, que formaba parte de la comunidad, ¿no? Bastante, o sea, como tal, o sea, tenía un oficio allí dentro de la comunidad, o sea, es bastante, conocía muy bien las leyes judaicas y etcétera, ¿no? Entonces, él dice, bueno, tengo que convencer a los judíos, pues voy a convencerlos mostrando a Jesús como alguien que dice el sermón de la montaña, que está en el Evangelio de Mateo, es como una especie de reescritura de la ley otra vez, ¿no? Que dice, no he venido a cambiar la ley, sino a poner los puntos sobre las is o algo así, como diciendo, a reinterpretarla, que veáis que la ley que dijo Moisés, pues no es como creéis, sino que es tal, ¿no? Hay que reinterpretarla, etc. Entonces,
vemos ahí a Jesucristo como autoridad. Se le quiere mostrar como la autoridad, para que diga el pueblo judío, hostia, sí, claro, lo entiendo, ¿no? Desde su punto de vista racional. Entonces, el Evangelio de Mateo muestra a Jesucristo desde la razón, ¿vale? Y eso es importante, pero quedaos con esto. Es un evangelio racional. Es más fácil que lo entienda y que le llegue a una persona que es más racional que no a una que es más emocional, ¿vale? Por eso luego al final diré pues, que si tú estás interesado en leer los evangelios y que te convenzan y que te conviertan en cristiano, ¿no? En seguidor cristiano, pues te voy a dar tips para qué evangelios leerte primero y después, dependiendo de cómo eres, si eres una persona más emocional o más racional, ¿vale? Pues eso ya lo diré al final, en todo caso, sí me acuerdo. Vale. Eso es un punto, ¿vale? Entonces, en el de Marcos, ¿cómo se muestra a Jesús en el de Marcos? Pues todo lo contrario. En vez de ser una persona racional, como la autoridad, como, ¿no?, aquello, el rey, el que manda, el jefe, o sea, el líder, el que dice, hostia, lo que diga este tío va a misa, porque, nunca mejor dicho, porque, claro, es la autoridad, ¿no? Es como si estuviera la policía, el juez, es como el juez, ¿no? Lo dice el juez, acatas, ¿no? Es como, pues no, aquí todo lo contrario. Marcos, todo lo contrario, claro. Pensad que Marcos estaba dirigido a los romanos. Los romanos, que hasta que llegan a convertirse al cristianismo pasan 3 siglos, con lo cual los romanos, que tenían su religión, que era gente, o sea, que no tenía nada que ver con el judaísmo, o sea, que era un mundo completamente diferente, y además era gente bastante, vas a decir, no sé, violenta, podemos decir. Sí, le gustaba hacer las cosas a la fuerza. A los romanos sí, les funciona bastante bien, sí, la violencia al final dicen que no sirve para nada, pero sí que sirve. Entonces, claro, ¿cómo el evangelista Marcos dijo, hostia, pues si lo escribo a los romanos, esta gente tan violenta, tendré que buscar una manera de ablandarlos, ¿no? Entonces muestra a Jesús, en el evangelio de Marcos, se muestra a Jesús desde un punto de vista muy emocional, ¿vale? En plan compasivo, compasión, ¿vale? Es el evangelio donde aparecen más momentos donde cura a gente, o sea, donde hay más curaciones. Sabéis que Jesucristo tenía poderes que, de hecho, los juegos de rol de hoy en día, la figura del paladín típico, coge esa estructura, esos poderes de Jesucristo y los traslada a esa figura del paladín, ¿no? Uno de ellos, los poderes, era curar. Es capaz de curar, la imposición de manos, imponía las manos y curaba a la gente, ¿no? Entonces en el Evangelio de Marcos aparecen muchas curaciones, es el que más aparece. Y se le muestra como una persona desde su punto de vista más emocional. Quiere emocionar al lector, quiere emocionar a ese romano violento, quiere tocar, sabe que no lo va a convencer por la razón de que no, sí, este es el Mesías, que viene, ¿qué Mesías? ¿Qué me estás hablando? Si yo no soy judío, a mí que me cuentas de Mesías, ni mierdas, ¿no? Entonces dices, pues vamos a convencerlo para que se convierta esta religión desde el punto de vista a tocar en la fibra, ¿no? Un punto emocional y que diga, oh, y sienta compasión. Se usa mucho la compasión. Es decir, en este evangelio a Jesucristo se le muestra como compasivo. En vez de como autoritario, como en el de Mateo, no, en este compasivo, ¿vale? Entonces aquí vemos el contraste del Mateo y Marcos. En uno es la vertiente racional de Jesucristo, en la otra la vertiente emocional de Jesucristo, ¿vale? El siguiente, Lucas. ¿Cómo se muestra a Jesucristo en el Evangelio de Lucas? Pues aquí recordemos que este Evangelio está dirigido a los griegos. Los griegos, un pueblo, una civilización, una gente que le tenía, vamos a decirlo, como un cierto culto al ser humano, al hombre, ¿no? O sea, el hombre, el ser humano, es, digamos, podemos decir que sus dioses, su cultura, gira bastante en torno a la figura humana. O sea, el humanismo nace, cuando hablamos del Renacimiento, que coge las ideas de los clásicos y vuelve a ese culto al hombre, ¿no? Es al David de Michelangelo, siempre el hombre, ¿no? Los griegos que decían aquello de corpore sano, mente sana, de todo aquello que no me acuerdo cómo va, pero que es el rollo este de que cuidaban su mente, pero también su cuerpo, ¿no? Iban al gimnasio, ¿no? Y todo esto, ¿no? O
sea, el culto al cuerpo, porque ellos consideraban que el hombre era la figura, ¿vale? O sea, el hombre para ellos es muy importante, la humanidad, el término como humanidad, ¿no? De alguna forma lo más terrenal. Porque claro, el hombre como tal es un animal, forma parte de la tierra, es terrenal, ¿vale? Quedaos con esto de terrenal, que luego lo diremos, luego saldrá cuando hablemos de zodíacos y mierdas, ya veréis. Entonces, claro, ¿cómo muestra Lucas a los griegos Jesucristo? ¿Cómo muestra Lucas Jesucristo? ¿Cómo muestra el evangelista Lucas a Jesucristo a los griegos? ¿Cómo lo muestra? Pues de una manera que se parezca al hombre, cercana, muy cercano, muy como un hombre, como una persona, no para nada algo divino, no. Si tienes que convencer a los griegos, no os convenzas de que esto es otro dios, pues dirán, sí, otro más, otro dios como los que tenemos tropocientos dioses, este es otro, bueno, no. Sino algo como para buscar la esencia, no, es que este es un dios que nace del propio ser humano, ¿no? Entonces, para que vean que es algo cercano, sobre todo cercanía, humano, ¿vale? En cambio, el de Juan, que es el siguiente y último, se muestra totalmente contrario a esto. En vez de mostrarlo como una manera humana, su faceta más humana, más hombre, pues todo lo contrario, se muestra como lo divino. El Evangelio de Juan es el Evangelio donde es el más, ya comenté cuando hablé de este tema, ¿no? De a quién está dirigido los Evangelios, que en el Evangelio de Juan es el Evangelio que no es sinóptico, porque los otros tres primeros son sinópticos, son muy parecidos. El de Juan es totalmente diferente, es muy místico, muy filosófico, muy abstracto, muy, claro, divino. Es difícil de entender porque toca cosas de Dios, cosas divinas, cosas abstractas, cosas místicas. Entonces, aquí mostramos al que ya es creyente, pues para reafirmarlo de que realmente es Dios, tú ya crees, ¿vale? Te he convencido, seas quien seas, pues ahora para reafirmarte, la manera en que te muestro a Jesucristo es pues de manera divina, para que digas, hostia, sí es verdad, es Dios, es un Dios, es divino, ¿no? En el Evangelio de Juan se muestra a Jesucristo desde un punto de vista, o sea, su avatar, su manera de mostrarlo es un divino, ¿vale? Con lo cual tenemos que estos cuatro evangelios, estos cuatro naturalezas de Jesucristo, por decirlo de alguna manera, cuatro avatares, cuatro maneras de mostrarlos, tenemos en Mateo de una manera racional, en el de Marcos emocional, en el de Lucas humana y en el de Juan divina, ¿vale? Y la cosa podía quedar ahí, pero... va más allá, porque yo os he dicho que todo esto era simbología, los números y tal. Y vamos a hablar de que hay otra cosa, que hay cuatro, ¿no? Porque vamos a coger el número 4, ¿no? El 4 es representativo, ¿no? Que hay algo muy popular que siempre ha estado, que hay cuatro cosas, cuatro. Pues los cuatro elementos esenciales que Aristóteles, dijo. Hay cuatro elementos en la naturaleza. El aire, el agua, la tierra y el fuego. ¿Vale? Y si os fijáis, pues cada uno de estos elementos tiene que ver con cada uno de los cuatro evangelios. Porque además, ¿y cómo lo hace? ¿De qué manera? Porque cada uno de estos elementos tiene que ver con una característica, una virtud, mejor dicho, o no, una característica, virtud, no sé cómo llamarlo, un rasgo, mejor dicho, que tenemos nosotros, ¿no? Y que también tiene Dios, o que tenemos, porque al final nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, o como diría un filósofo en el siglo XIX, Dios se hizo a imagen y semejanza de nosotros. Pero bueno, ese es otro tema que quizá salga en otro vídeo. Mateo, hemos dicho que es racional, razón. Si miramos el significado más de estos cuatro elementos, el aire tiene que ver con la razón, es el elemento de la razón, ¿vale? Entonces, el Mateo está vinculado al elemento del aire. El de Marcos, que es el evangelio de la emoción, está vinculado al agua, porque el agua se le vincula ese rasgo que tenemos, que es el de la emoción. ¿Vale? Esto que os estoy diciendo se saca del zodíaco. En el zodíaco,
12 símbolos zodiacales, sabéis que se dividen, son 12, pero se dividen en 4 grupos, cada uno de un elemento. Y cada elemento tiene que ver con estos rasgos, que son razón, emoción, ya os he contado estos 2 primeros, y los 2 que quedan, que están relacionados con Lucas y con Juan, estos otros 2 elementos son la tierra y el fuego, y están vinculados a la percepción y la intuición. ¿Vale? Entonces, el de Lucas, que es el más humano, en el que tienes que mostrar a Jesucristo como algo cercano, algo palpable, algo que se parece a ti, algo terrenal, pues la tierra es su elemento. Y ahí el rasgo característico es la percepción. Tú lo percibes con tus sentidos. Es algo humano, no es algo divino, es algo humano. Lo puedes percibir. Por eso está la percepción relacionada con la tierra y con este Evangelio de Lucas. Y en el de Juan, pues el fuego, que tiene que ver con la intuición. Algo que el fuego, si os fijáis, de los 4 elementos, es el más extraño de todos. Porque es una cosa que tú sabes que está ahí, pero no la puedes tocar. Como que no la puedes palpar. La ves y la sientes. O sea, no la puedes tocar, pero cuando la tocas, si es que la tocas, en vez de palparla, sientes dolor, ¿no? Sientes calor y luego dolor. Es un elemento raro, es especial, ¿verdad? El fuego. Aparte, no está en la naturaleza de forma abundante, ¿no? Como la tierra, el agua y el aire, sino que es algo que aparece de vez en cuando como algo divino, como algo especial, como algo místico, como algo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor? Es algo intuitivo, porque la intuición, que es otro de los rasgos que definen al hombre, ¿no? Razón, emoción, percepción e intuición. La intuición es algo que dices, cuando tú tienes intuición a algo, dices, yo intuyo, y dices, bueno, ¿eso qué es? ¿Qué intuyes? Porque percibir algo es con los sentidos. La emoción tiene que ver con los sentimientos, con tus emociones. La razón, con lo que piensas. Pero la intuición, ¿qué coño es la intuición? La intuición es algo raro, ¿no? Es algo, yo lo intuyo. Bueno, mi intuición me dice que tal. ¿Eso qué significa? ¿A qué te agarras? Yo tengo una hipótesis sobre lo que es la intuición, que voy a hacer un paréntesis ahora mismo sobre lo que yo considero que es la intuición y seguimos. La intuición para mí es el conocimiento que hemos adquirido, pero no de manera consciente, sino de manera inconsciente, a través de la experiencia. No sé si esto lo he dicho en algún vídeo, me suena. Bueno, con lo cual, cuando nosotros decimos la intuición, es una cosa como un sentimiento de intuición, no es nada mágico, nada místico, es simplemente que nos acordamos, pero de manera inconsciente, de la experiencia, de las veces de haber, yo qué sé, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Tú has trabajado mucho en una cosa y han pasado muchas cosas, y si tú no de todas las cosas adquieres el conocimiento de manera consciente, sino sin querer, inconscientemente, de tanto repetir las cosas, de tanto verlas, tal. Y al final se crea un conocimiento en ti de manera inconsciente a través de la experiencia, y cuando haces uso de eso, no sabes por qué, y por eso dices que lo intuyes, no lo sabes, lo intuyes. Realmente lo sabes, pero no sabes que lo sabes. Por eso es intuir, ¿vale? Bueno, cierro paréntesis. Pues, de alguna forma, estos 4 elementos tienen que ver con estos 4 evangelios, con estas 4 maneras de mostrar a Jesús, a Jesucristo, y con estas 4 facetas o rasgos del ser humano que tenemos todos, que por eso entendemos esto, si no lo tuviéramos no entenderíamos, que es la razón, la emoción, la percepción y la intuición. Entonces, dicho todo esto, creo que, por cierto, están relacionados con el zodíaco, ¿vale? Que son los signos zodiacales, se dividen en 4 grupos, que son 4 elementos, un signo que es del aire, otro es del no sé qué, y esos signos zodiacales, la personalidad de cada una de esas personas, si tú eres del signo, yo qué sé, por ejemplo, Aries, que tiene que ver con el fuego, pues es una persona muy intuitiva. Los otros, el Leo, que también es fuego, y creo que es Escorpio, no, ¿cuál es el otro? El otro de fuego no me acuerdo cuál es. Sagitario, creo que es el otro de fuego. Pues estos 3 signos que son de fuego, pues son la personalidad que los definen, si crees en el zodíaco, no sé, pues ya verás que tiene que ver mucho con la intuición. Y lo mismo pasará con los otros signos, dependiendo del signo del elemento al que pertenezcan, pues tendrá que ver más con la razón, con la emoción, con la percepción.
por ejemplo, mi caso, que soy Géminis, pues mi signo tiene que ver con la razón. La verdad es que sí, yo soy una persona bastante razonable, bastante... Sí, de esas... O sea, no razonable de que sea una persona razonable, sino que uso mucho la razón. No soy una persona muy emocional, digamos que soy muy de coco, ¿no? De estar analizando las cosas, muy racional, ¿no? En ese sentido. Entonces, mira, yo no es que acabe de creer mucho, pero bueno. Pues nada, dicho esto, y ya para acabar el vídeo, os digo lo que os prometí. Si queréis, si sois ateos o sois de cualquier otra religión y queréis convertiros al cristianismo, ¿vale? Yo, que no lo soy, no soy creyente, pero que he estudiado estos temas, os voy a recomendar cuál es la mejor manera de convertirse al cristianismo usando los santos evangelios, estos 4 evangelios. Y os voy a decir en qué orden tenéis que leerlos, ¿vale? Vale. Por lo dicho, está claro que el último que tenéis que leeros es... ¿Cuál? ¿Vale? El de Juan, está claro, que es el último. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque el de Juan te lo tienes que leer cuando ya eres creyente, como hemos dicho antes, que es el símbolo del fuego, ¿no? El elemento fuego es el más raro, ¿vale? ¿Qué sería lo que no es materia? Porque las otras 3 cosas sería lo que formaría la materia. Si os fijáis, los estados de la materia son gas, líquido y sólido, ¿no? El aire es un gas, el agua es un líquido y la tierra es sólido, ¿no? O sea, la materia. Cuando aún no has creído, se tiene que formar, una vez que ya se ha formado la materia, ya has creído, pues ahora el fuego, que es ese elemento extraño, que es el que, digamos, pues no sé, da origen a esto divino, pues sería el de Juan, ¿no? Entonces, el de Juan es el último que os tenéis que leer. Además, ya os he dicho que es el más complicado, porque es el más filosófico, más místico, más raro, más de entender, es un poco, ¿vale? Entonces tenéis que empezar por los otros 3. ¿Y cuál es el orden que debéis seguir para estos 3? Pues... yo os recomiendo que, si sois una persona... Yo os recomiendo que empecéis siempre por el de Marcos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el más corto, ¿vale? Siempre es más fácil, porque es más corto, es más sencillo, está pensado con la sencillez para que lo entienda un romano, esa persona violenta, ¿no? Descerebrada. Entonces, es fácil. Cualquier persona, por muy tonto que seas, lo vas a entender. Eres el de Marcos, te llega porque te toca la fibra, es emocional, es la mejor manera de empezar, ¿vale? Y una vez que te has leído el de Marcos, que ya has tomado el primer contacto con esto, del cristianismo y el mensaje de Jesús y demás, tienes que elegir si Mateo o Lucas. Si eres una persona muy racional, que te gusta decir, oh, pero a ver, un momento, pero esto tal no me cuadra, no sé, entonces vete al de Mateo, directamente. Te vas al de Mateo y ya está. Si eres una persona que es como más emocional o más... No, más emocional no tiene por qué. Pero sí que es cierto que el de Lucas también tiene que ver un poco con las emociones, porque como tiene que ver con la percepción, con tocar, con los sentidos, pues que ellos, normalmente yo digo que si, por ejemplo, normalmente a los hombres les recomendaría más tirar por Mateo y a las mujeres más por Lucas. Porque el de Lucas también es emocional, ¿vale? Porque es más humano, es más perceptivo, percibe las cosas, es más cercano, y lo cercano, quieras o no, es más emocional, ¿vale? La razón la puedes ver desde muy lejos. La emoción necesita cercanía, ¿vale? Entonces, normalmente a las mujeres les recomendaría después de Marcos, Lucas, y a los hombres después de Marcos, Mateo. Pero no tiene por qué. Es en términos generales, ¿vale? Y si eres una persona, pues más, ya digo, más racional, pues tírate por Mateo, seguro. Y si es una persona más, digamos, más emocional y también quizá más escéptica, no, más... ¿Sabes esta gente que le gusta...? Por ejemplo, esta tarde estaba tomando café en la cafetería y oía a 2 mujeres que estaban hablando, y hablaban de series, ¿no? Y una decía, a mí es que las series que son de fantasía y tal no me gustan. A mí me gustan las cosas que son de verdad, que pueda ser creíble, que sea de verdad, ¿no? Pues si eres más así, que no eres capaz de ver la simbología en las cosas, por ejemplo, la fantasía, ¿no? Que la fantasía, la gracia es la simbología que tiene. Cuando algo es más realista, pues no hay simbología, es realista y punto. Si eres más así, pues Lucas. Si crees más en tus sentidos, si no te gustan las cosas fantasiosas porque no eres capaz, o no te gusta, o no eres capaz de ver lo abstracto de las cosas, o lo lógico o racional de las cosas, pues vete a Lucas, ¿vale?
parece que estoy diciendo que las mujeres no son capaces de hacer eso. No es el caso. Pero bueno, sí que es verdad que las mujeres son más sensitivas, más, ¿no? Les gusta más el contacto con la piel. En cambio, el hombre es como más racional, yo creo. ¿Vale? Y luego, si por ejemplo has decidido, después de leer a Marcos, leer a Mateo, después de Mateo podrías saltarte y ir directamente a Juan y no leer a Lucas, o al revés. Si te has leído Lucas, puedes saltar e irte a leer Juan sin pasar por Mateo. Con lo cual, realmente con 3 evangelios ya podrías, ¿vale? Pero, bueno, digamos que ese de Mateo y Lucas, que son parecidos también, muy parecidos también son bastante largos, son muy parecidos. Entonces, yo creo que son esas 2 caras de la misma moneda. Entonces, puedes ir por uno y puedes ir por otro. No hace falta que te leas los 2. Pero lo que es esencial leerse al final es el de Juan, que es ya cuando ya te has creído ya, dices, empiezo a creer en esto, sí, creo, pero no estoy del todo seguro. ¡Pum! Juan, para convencerte del todo, ¿vale? Pues dicho esto, acabo con este vídeo y pues mira, al final me ha sido un vídeo para dar tips de cómo convertirte al cristianismo, leyendo los evangelios. Me gusta. Os espero en comentarios. ¿Qué opináis de todo estas? Para muchos serán chorradas, para otros como para mí son divertimentos que me encantan y para otros quizá es algo muy serio. ¿Quién sabe?